Hay días que digo, seguro que no sé si lo vieron o no lo vieron. Hoy quienes están aquí seguro que lo vieron ayer. No tengo ninguna duda de la entrevista. Pilar Velasco, ¿qué tal? Buenos días. Por supuesto que sí, muy buenos días. Carlos Cue, ¿cómo estás? Fátima Iglesias. Buenos días. Pablo Iglesias. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, recordad que estamos en plena ronda de entrevistas con los dirigentes de los principales partidos del país después del ciclo electoral. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ya está en las instalaciones de Prado del Rey. A negociar, porque el Partido Socialista, Bolaños, le ha llamado a González Pons y dice, venga, nos sentamos. Un relato que se lo hace, creo que estratégicamente, de maravilla. Fíjense, aquí hay problemas hasta para sentarse a negociar, porque el Partido Socialista, Bolaños, le ha llamado a González Pons y dice, venga, nos sentamos este mismo viernes. Pons le dice, el viernes no, y además tenemos que negociar con mediación de la Unión Europea. Y ha avisado a la Comisión de que por favor se venga a sentarse a negociar. A ver, una extravagancia que puso el Partido Popular este año sobre la mesa, el que es externalizar la responsabilidad, el mandato constitucional de que son los dos grandes partidos los que se tienen que sentar a negociar la renovación del Poder Judicial. Se dijo que las europeas era la última cita que se podía esperar para otra vez reactivar una negociación que el ciclo electoral de vascas, catalanas, europeas había vuelto a paralizar. Los 2000 días son una cifra significativa, pero es que no son 2000 días, son dos legislaturas las que vamos ya. Es la legislatura del 2018, la legislatura del 2019, que empieza en 2019, y estamos ya en la tercera legislatura del Gobierno en la que se tendría que haber sentado el PP hace mucho tiempo. Pero el resumen es que se externalizó y se dijo que se sentara Europa a mediar para renovar el Consejo. Europa habló, el comisario Reynders fue muy claro y dijo en dos ocasiones: tienen que renovar el Consejo del Poder Judicial y después reformen y busquen una ley. A ver, el Gobierno tiene no la responsabilidad, también la obligación de desbloquear el Poder Judicial. Es que las consecuencias para los ciudadanos son terribles. Hablamos de un 30% del órgano constitucional y del Tribunal Supremo que no puede formar salas con más de 1000 fallos al año de retraso. Con lo cual, lo que está poniendo el Gobierno sobre la mesa es una propuesta incluso del presidente. Hay dos presidentes del Consejo, uno que ya ha dimitido y otro que ha anunciado su dimisión. El presidente Guilarte, que es conservador, que llegó al Poder Judicial por elección del gobierno de Mariano Rajoy, es que hablamos, perdón, de la prehistoria política en términos de renovación, ha puesto sobre la mesa una opción. Y la opción del Guilarte es, oiga, ya está, si el juguete que es que ustedes desde el Poder Judicial elijan a los jueces del Supremo y eso es lo que les hace tener el control político, repensemos ese control político. Es decir, lo que está haciendo el Gobierno es buscar una opción incluso de un vocal, ahora presidente, conservador, que tampoco le sirve al Partido Popular. Lo que tiene que aclarar el PP es en qué condiciones quiere renovar el Consejo, y eso de reformemos la ley y luego los vocales, es que ni siquiera el presidente en funciones lo ha puesto sobre la mesa. Bueno, ahora os preguntaré si realmente también esta medida desbloquearía el Congreso, ¿no? Que tampoco lo garantiza. Pero antes, Irma Frigen. Y seguimos sin aclararlo, queremos muchas más aclaraciones y muchas más explicaciones, pero evidentemente Guilarte lo explica bastante bien, como que no estamos hablando de una locura. Varios países europeos funcionan así, pero fíjate, que es con criterios de mérito, con criterios objetivos, en vez de control político. Recuperando una declaración que hizo en su última entrevista Guilarte en esta casa, decía: el problema no es el sistema de elección, porque ha funcionado siempre que ha gobernado el Partido Popular. Cuando se bloquea es cuando gobierna el PSOE, pero decía, el problema no es el modelo de elección, es que se pretende cooptar el poder del Poder Judicial. Y lo está diciendo el presidente en funciones, que lo que está ocurriendo ahora es que el modelo funciona perfectamente, pero como se intenta controlar el poder del Poder Judicial, que se dice pronto, pues por eso se bloquea el sistema. Con lo cual, es que la opción que se puede valorar es la del propio uno que ha sido vocal, no es el presidente, la opción de Guilarte como dice no el era Partido esa. Popular, intentando tomar el control. La opción de Guilarte no es exactamente la que se ha traslucido de las declaraciones que hizo ayer el presidente del Gobierno, porque el presidente del Gobierno lo que propone a priori es eliminar las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial a la hora de elegir, por ejemplo, a los jueces del Supremo. Guilarte lo que propone son baremos diferentes de elección basado en diferentes... Guilarte lo dijo además en un artículo del País. Pero serían no quitando las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial a la hora de elegir. No, Guilarte hizo perdona, está publicado, con lo cual no es discutible. Hay un artículo del País, el artículo del País en el que... La tengo aquí. Sí, por favor, y así salimos de dudas. Sí.
Mira, literalmente dice Sí, no, quitarle no, no. al Consejo, porque dice Pero- para que no pero- tengan el incentivo político del control. Pero una parte estaría integrado por miembros del Consejo. Sí, bueno, pero lo que dice No, pero hay una pero parte de esa literalmente comisión dice retiremos al que es- Consejo. Mira, Bueno, pero hay dice- una parte que estaría integrada por miembros del Consejo. Nos saca de dudas. Lo voy a Irma. leer. Lo leo y así Sí, sí, sí. quedamos todos aclarados. Dice, entiendo imprescindible no tanto sustraer competencias al Consejo, como por un lado dar más protagonismo a la carrera judicial allí donde resulta lógico que lo tenga, es decir, en lo que afecta al ejercicio de las tareas gubernativas. El Guilarte lo ¿Y que en qué se- propone, y en qué lo se que traduce? propone Que no es sea no el Poder quitar esas Judicial atribuciones al quien Consejo, que elija. por otra parte las tiene estipuladas según la Constitución y por ley. Con lo cual veremos ley, hasta qué punto por ley, hasta, por ley, no sí, según sí, la por ley, Constitución. hasta Es qué que es punto distinto. Las leyes se cambian, la bien, Constitución es más Carlos, lo difícil. tiene estipulado por ley, no sabemos hasta qué punto el gobierno puede interrumpir esas atribuciones, no lo sé, pero lo que Cambiando dice la ley. Guilarte es que En otra ley. al Consejo no se le quitan, se cambia la forma de elección, se utilizan otros baremos, pero al Consejo no se le priva de esas atribuciones. tampoco el Pero, Fátima, eso se traduce que rápidamente tiene. Pero en en cualquier caso, me da igual lo que digo que el presidente igual tampoco ha comprado al 100% la Claro. propuesta. No, de no, Guilarte, la ha evidente, comprado al evidente, 70. no lo digo, claro, es evidente, lo digo porque pero- se estaba comparando o se estaba Pero, haciendo Fátima, ¿sabes qué suya pasa? la acción de ¿Sabes qué Guilarte, pasa que no ahora? es así. Bueno, En ¿qué pasa cualquier ahora? caso, Que es si muy que burdo, parto de porque la base- ahora la a elección ver, es tan burda que Pilar, hay yo parto unos de la vocales base- que llevan 9 que sí, años que tienes razón, que señalados parto de por la el base Partido que es Popular, inaudito, que es perdón, y que esos inaceptable. vocales del PP Que sí, eligen a otros a ver, Pero la jueces. pregu- la Entonces, pregunta es- cuando metes otros baremos, haces que el vocal que metió el Partido Popular deje de seleccionar a Que dedo sí, que parto de la y base se de que es bloquee. inaudito, de que es inaceptable, de que tenéis absolutamente la razón, de que es la muestra absoluta de que no dice nada en favor de nuestra política. Es un fracaso político de enorme magnitud que los dos principales partidos de este país no sepan ponerse de acuerdo ni siquiera en obedecer un mandato constitucional. Completamente de acuerdo. Es verdad que en el medio se han introducido algunas variables, aparte de todos los procesos electorales que hemos tenido, que no han ayudado también, pues se metió la variable de los indultos, de la ley de amnistía, que no ha favorecido tampoco que haya una negociación. Que es extravagante, como has dicho, un mediador, muy bien, pero era el sistema que se han impuesto las dos partes para llegar a un acuerdo. De repente, el presidente del gobierno, que ayer tenía enfrente, Pero que ese mediador al ya dijo líder lo de que la había que hacer, oposición y que además. tenía la oportunidad de lanzar ese órdago en el Congreso frente al líder de la oposición, se viene, y ole por vosotros, se viene a un plato de televisión a lanzar el órdago. Las formas en política también son importantes y de alguna manera en la existencia de un mediador lo que quería provocar era que ni uno ni otro, sino las dos partes, se arrogaran el derecho de llegar a un acuerdo y de esta manera evidentemente las formas no favorecen. A ver, un segundito, que enseguida vamos, según anunciado, en un instante te voy a dar la palabra, es poner en marcha y que entre en vigor una ley europea que debería entrar en vigor el año que viene. No se está hablando ni de intervenir en las líneas editoriales de los medios de comunicación, ni tampoco en reducir el número de medios que hay en nuestro país. Entonces, ¿de qué se está hablando? Estamos hablando de transparencia. Esto es lo que exige la ley europea. Transparencia en los medios de comunicación. Elaborar una base de datos nacionales con los nombres, con los propietarios de cada medio de comunicación, quién está detrás de ellos. Otro objetivo de transparencia: todos los medios tendrán los mismos baremos a la hora de medir audiencias. ¿Eso qué significa? Que se evitará que cada medio mida su audiencia como le venga en gana y como le convenga a él. El sistema será el mismo baremo para todos los medios de comunicación. Y por último, la tercera pata es informar sobre los fondos que se reciben. Fondos estatales, ayudas financieras. Esa información sobre quién financia los medios de comunicación va a tener que ser pública y además va a tener que incluir, Pilar, el importe anual que recibe cada medio y de dónde procede ese importe. Claro, es que yo no es por quitarle bombo al anuncio del presidente, pero desde hace años hay un debate importante en la Unión Europea para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, que es el nuestro, el de los periodistas y el de la prensa, y que se haga en las mejores condiciones y con los mejores estándares de transparencia. Por tanto, esta triple transparencia de la que habla la directiva europea, que se aprobó antes de que estuviéramos aquí, de que los bulos fueran el tema de conversación en España, esta directiva ya se aprobó y es de transposición obligatoria. Veremos cómo se implementa, y en el veremos cómo se implementa significa el dinero público
de los españoles, de los madrileños, por ejemplo, se tiene que saber a qué medios de información va y sobre qué parámetros. Audiencia. ¿Qué audiencia tiene usted? ¿Y dónde está yendo el dinero de la Comunidad de Madrid, por ejemplo? Digo Comunidad de Madrid porque se resiste mucho y habla la presidenta de un asalto a los medios. No, aquí no hay ningún asalto. Son estándares de transparencia. Y me parece que cualquier dinero público, en cualquier ejercicio de cualquier profesión, tiene que saberse dónde va y bajo qué condiciones. Los accionariados, por ejemplo, pues tiene sentido que sepamos un medio de comunicación a qué dueños pertenece. Esto nos parece, estoy de acuerdo contigo, Pablo, en España aparentemente no tenemos ningún problema, pero estamos en un contexto geopolítico en el que hay que saber de dónde viene el dinero en Europa de los medios. Venimos de las injerencias rusas, Sí, sí. Venimos de que hay Cataluña, no venimos en el de que hay resto. un problema real en Europa en un contexto bélico. Por tanto, lo que nos afecta es los medios que tienen financiación pública, tiene que saberse en qué condiciones lo tienen. A mí que el Partido Popular plantee un problema en esto, de No, yo verdad creo que me que Voy a pedir sorprende dos muchísimo. Yo creo reflexiones que- muy breves a Carlos que- y a Fátima, por que- favor. que yo creo que no está de verdad en discusión que haya más transparencia en cuanto al accionariado de los medios, que por cierto en muchos se puede Publicidad. comprobar perfectamente cuál es el accionariado y quiénes son los accionistas de esos medios. Yo creo que en la mayoría se puede comprobar quiénes son los dueños de esos medios, igual que se podría comprobar también las ayudas públicas que reciben difícil, o las Fátima. publicidades institucionales, muchas de ellas Y están los programadas. parámetros. Pero bueno, en cualquier caso, nada que objetar, más transparencia, perfecto. Niveles de medición de audiencias unitarios y sobre todo oficiales, perfecto, nada que objetar. Yo creo que lo que es objetable es la forma en la que se viste todo esto, culpando a los medios de noticias fake. Y yo creo o de bulos, o de extensión de bulos. Y yo creo que eso, en líneas generales, es muy injusto. ¿Ha habido bulos? Sí que los ha habido noticias equivocadas en un medio de comunicación, igual que en otro, en la que se difundió informaciones equivocadas que se tuvieron luego que desmentir sobre la mujer de Feijóo. Por cierto, con altavoz en el Congreso de los Diputados. Bulos los ha habido, o noticias equivocadas las ha habido en un medio o en otro. Pero que se llame fake y bulo a las informaciones sobre la mujer del presidente del gobierno, ahí yo creo que no podemos transigir en el momento en el que, primero, están siendo investigadas por un juzgado, por un juez. Segundo, ese juez ha sido avalado por los miembros del Consejo General del Poder Judicial, incluidos los progresistas, por la Audiencia Provincial y ahora por la Fiscalía Europea, que ha visto indicios de delito y ha pedido incluso que se le traiga la causa. Con lo cual, eso no puede ser un fake cuando hay una Carlos. investigación Había noticias real fake. de diferentes juzgados. Podemos hacer como que no pasa nada y podemos seguir aquí tranquilamente diciendo que el periodismo español está perfecto, que no hay ningún problema, que todo es maravilloso y que es una simple casualidad que haya habido 800.000 personas que han votado a un propagador de bulos. Es una cosa que ha pasado simplemente, pues bueno, porque han abierto las urnas y ha habido 800.000 personas, 800.000 españoles Que no es han un votado medio de pro- comunicación. No, Ese él no es- propagador de bulos no es Eso. un medio de No, comunicación. ese Los propagador medios de de bulos comunicación Es un youtuber. No le hemos dado ese propaganda, propagador ¿eh? de bulos... El que le ha dado la propaganda ha sido el presidente No del hemos gobierno. hablado de los medios de él. Siete Perdón. veces lo mencionó ayer. Lo voy a decir, ¿eh? Ese propagador de bulos tiene mecanismos para propagarlos también y le ayudan pseudomedios de comunicación a propagarlos. Por supuesto que sí. Por supuesto que en este país hay pseudomedios de comunicación que propagan Pseudomedios. que no es información. Pues son Pseudomedios. medios. Bien, O sea, pues que esos pseudomedios, Pero no son medios. esos pseudomedios, que yo los llamo pseudomedios porque desde luego no jugamos en la misma liga, muchos de ellos tienen financiación pública, muchos. Eso, y la directiva europea, porque evidentemente esto no nos pasa solo a nosotros, si fuera un problema español, esto es un problema mundial. Va a ganar las elecciones en Estados Unidos un señor que propagó el bulo enorme, ayudado por muchos medios en Estados Unidos, de que el señor Obama, por ejemplo, en su día ni siquiera era ciudadano, no había nacido en Estados Unidos, y barbaridades de todo tipo, y que era musulmán y cualquier tipo de barbaridad, porque eso está pasando en todo el planeta. Y en todo el planeta, y además está especialmente focalizado en la ultraderecha, que es el corazón de la propagación de bulos. Por supuesto que hay errores en todas partes, pero la propagación de bulos en el mundo, el corazón de la propagación de bulos y de la propagación de odio está en la ultraderecha. Pues no son solo bulos, también es odio. Odio político, que leemos todos los días.
Todos los días hay miles de publicaciones de odio político. Y financiadas en algunas de ellas, perdón, termino rápido. Y financiadas en muchos casos con dinero público. Entonces, que transpongamos una directiva europea, que obviamente han hecho la directiva europea, estuvieron meses discutiendo, porque está todo el mundo muy preocupado con esto, porque esto pasa en Francia, en Italia, en Inglaterra, en cualquier país occidental está pasando. Que traslademos una iniciativa para ver si lo frenamos. No lo vamos a parar del todo, es evidentemente el odio en Internet. Sí. Es decir, si un medio del todo no, pero por lo menos frenarlo un poco, falsa, por lo menos que no se financie con dinero público. Y rectifica voluntariamente, bien. Claro. Si no rectifica voluntariamente, que le caiga una multa para por que se acuerde. supuesto, pero si es que se exige, pero si es que no hay más que llevarlo a un juzgado y le obligan a rectificar y le multan. No es verdad. No es verdad, se pierden montones de demandas y en el Supremo se acaban de... No es verdad, la justicia no siempre funciona en ese tema. No es verdad. Vemos varios casos. De hecho, en el Supremo, este propagador de bulos, que no hace otra cosa, en el Supremo es lo que es. En el Supremo, lo que no puedes es equilibrar a este propagador de bulos, como tú lo llamas, con un medio de comunicación. Pero te estoy diciendo que hay muchos medios... Fátima, se han publicado informaciones falsas. Hablamos de la de Begoña Gómez porque es la más reciente que tenemos en la cabeza. Y la de la mujer de Feijóo, ¿la podrás poner también ahí, en esa balanza? Con una diferencia. Recuerdo una rectificación clarísima por parte de todos los periodistas del medio. Cuando ya se había mencionado en el Congreso y todavía más. En el otro caso, Fátima, ha tenido que ser la audiencia. En el otro caso tuvo que ser la Audiencia Provincial de Madrid. Pero en cualquier caso hay medios que han difundido bulos, informaciones falsas y que siguen recibiendo dinero de todos los madrileños y españoles. De repasar la entrevista de Pedro Sánchez, parece que estamos con una Esquerra que va a ser decisiva y al Parlamento. Ese formato lo que sí que ayuda es agilizar un poco los plazos, no a eternizarlos, pero Pilar, sí que parece que estamos con una Esquerra que va a ser decisiva y que se está partiendo en dos y que esa división sea lo que pueda acabar provocando una repetición electoral o finalmente que Illa pueda ser presidente. Parece que están pasando muchas cosas y en el día a día sí, pero estamos en el punto de partida y con las mismas conclusiones a las que llegamos según votaron los ciudadanos catalanes. La mayoría independentista no da para hacer gobierno en Cataluña. Puigdemont no va a poder ser presidente de la Generalitat y Illa es la única opción que hay de gobierno en Cataluña, con Esquerra Republicana decidiendo si es Illa el presidente o si se repiten las elecciones. Yo apostaría a que vamos a estar en este debate, compañeros, hasta la semana del 25 de agosto. Si vamos al patrón catalán de cómo se han investido los últimos presidentes, Carlos Aragonés llegaron hasta el último minuto y lo mismo le pasó a Torra y al propio Puigdemont. Se van a alargar los plazos y Esquerra tiene que tomar una decisión. La decisión que ha tomado en la mesa, y por lo cual Rull es presidente, según Esquerra Republicana y el entorno, es ahora tenemos dos mayorías con las que jugar. Podemos jugar con la mayoría independentista y con la mayoría progresista. Bueno, eso les vale para la mesa del Parlamento. Pero la investidura es una y hay un presidente. Y es que, repito, solo puede ser Illa. Cómo vayan esas negociaciones y cómo sea capaz de negociar Esquerra, lo veremos. Si Esquerra Republicana opta por unas elecciones, también off the record te dicen que lo tienen muy complicado porque no tienen candidato, están en un proceso interno, con las tensiones que supone un proceso interno después de perder unas elecciones, y la idea de Puigdemont de ir juntos en un bloque independentista, la tendencia en Cataluña no es a que vayan a romper el termómetro ahora electoral si van a una repetición en un bloque, a ver qué pasa con ese bloque y cómo negociaría Junts y Esquerra el reparto, pero en cualquier caso la tendencia está marcada. Es que además el gran error de Esquerra Republicana durante los peores años del independentismo fue hacer esa pinza, incluso meterse en listas electorales cuando había encuestas que decían que iba a ganar Esquerra, podía ganar Esquerra. Eso en y el al mejor final momento, el no en entorno de lo que era Puigdemont, Quintorra, todo eso, en aquellos momentos les convencían, en el último momento no sabemos muy bien cómo, porque no tenía mucho sentido, para ir juntos a unas elecciones. Yo coincido en que hay dos indicios muy claros de que debería haber legislatura y debería haber una investidura de Salvador Illa. Una, efectivamente, que es la de las matemáticas, que es la más evidente, que es que solo dan los números a Salvador Illa. Pero la otra
es quién tiene que tomar la decisión. Y efectivamente es Esquerra Republicana quien tiene la llave hacia un lado o hacia otro, y Esquerra Republicana tiene de todas las circunstancias peores del mundo para decidir, vamos a las urnas. Como tú decías, no tiene candidato, se ha pegado un batacazo. En las elecciones autonómicas catalanas creo que el batacazo de Esquerra fue mucho mayor porque se activó un voto útil en la izquierda a favor del Partido Socialista Cataluña. Si analizamos lo que ha pasado en las elecciones europeas, eso se ha vuelto a repetir, el batacazo de Esquerra ha sido en la misma línea, incluso mayor, con lo cual cuando tú repites elecciones, lo que se suele provocar es un plebiscito. Sabes que hay dos alternativas y entonces ya es mucho más claro que eliges entre unos y otros. Y Esquerra no está en ninguno de esos dos. Con lo cual, el voto útil en contra de Esquerra o a favor del Partido Socialista o a favor del independentismo, en el caso de Junts, puede ser todavía mayor y que salga todavía más esquilada Esquerra Republicana. Entonces, todo eso hace vaticinar que tiene que haber una investidura. Coincido contigo en que será el 25 o el 24 de agosto, como muy pronto, pero investidura en la playa. doy un motivo más. En Cataluña nada es normal, nada es el 24 de agosto en Cataluña no hay sentido común desde hace muchos años y por tanto eso creo que también nos lleva a ponerlo todo en duda y a decir que aquí puede pasar una cosa. Al final lo que decía el fiscal general del Estado será lo que se aplique. Hasta ahí puede haber mucha tensión, nos puede dar para mucha tertulia, pero hay que recordar que lo que decía el fiscal general del Estado es lo que tendrán que aplicar los demás. Dará para mucha tertulia, la confrontación era más que previsible. Oye, entiendo que el debate entre ellos puede ser rico. El Supremo son los fiscales que estuvieron en el juicio del proceso. Son los fiscales que, antes de que estuviera aprobada la ley de amnistía, redactaron un informe absolutamente en contra, con tintes que yo califico incluso de políticos, metiéndose en hacer valoraciones que no correspondían, porque el texto de la ley no estaba ni siquiera definido. Por tanto, que iban al choque con el fiscal general del Estado era una evidencia. Ahora, cómo García Ortiz tenga la habilidad, la destreza de salir de esta confrontación sin que vaya a mayores y que se rompan más platos por el camino, porque bastante tensionadas están las instituciones, y esto lo digo también por los fiscales del Supremo, que es una ley que no les gusta, pero es una ley que se ha aprobado y que ha salido de las Cortes con mayoría parlamentaria, y que quien tiene que dar el aval constitucional a esta ley es el Tribunal Constitucional. Y vayamos también al Tribunal Europeo, porque para eso vivimos en un sistema comunitario en el que hemos dado competencias a la justicia europea para que avale finalmente esa ley. Pero no son los fiscales del Supremo. Por tanto, están considerando que en la malversación Puigdemont tuvo un rédito personal, que se lo llevó al bolsillo prácticamente, dicen. Bueno, pues a ver cómo defienden esa interpretación en la que hubo un gasto público que se gastó de la Generalitat para hacer actos ilegales como fue el referéndum del 1 de octubre. Pero de ahí a que se lo lleve al bolsillo, no sé cómo van a defender esa interpretación. En cualquier caso, efectivamente, Fiscalía General manda sobre la interpretación y la aplicación de la ley pues no va a depender de los fiscales del Supremo en última instancia. Lo que dicen los fiscales es que efectivamente ahí hubo una malversación, un uso de dinero público de forma ilícita y que fue para un beneficio personal. Cuando todos pensamos en el beneficio personal, efectivamente todos pensamos en se lo llevó a la saca, se lo llevó a su bolsillo directamente, ¿no? ¿Por qué? Y eso es inviable porque eso no tenemos prueba, ninguna prueba, creo que no tenemos ni siquiera indicios de que eso ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que argumentan los fiscales de alguna manera? Que no fue para su beneficio o su bolsillo personal, sino fue para su beneficio personal en el sentido de para sus intereses personales y sus propósitos personales y políticos. Que eso sí que lo hizo el independentismo. Yo no sé si esto lo van a conseguir demostrar y va a haber algún tribunal que lo confirme, porque, bueno, no digo que es una interpretación, pero es una lectura diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, a que lo usaron en ese sentido. A mí lo que me gustaría decir de los fiscales es que esto no se puede presentar como un nuevo ataque de parte de la judicatura o de la parte más de derechas del ámbito judicial contra la amnistía. Uno de los fiscales que está aquí al frente es el fiscal Javier Zaragoza, de muchísimo prestigio, y que recordemos que era fiscal jefe de la Audiencia Nacional en España en los tiempos de Zapatero. Era mano derecha en la Audiencia Nacional del fiscal que entonces era el fiscal general del Estado, que ahora está en el Tribunal Constitucional y que va a tener que decir con la amnistía. Con todo esto, ¿a dónde voy? A mí lo que me sorprende es que en varios meses hemos escuchado a gran parte del ámbito judicial, jueces criticando la amnistía, a políticos criticando la amnistía, a fiscales incluso del sector que no es el conservador de izquierdas criticando la amnistía. Hay una gran coherencia en la crítica a la amnistía de todo el mundo.
El único que ha cambiado de criterio respecto a la amnistía es el presidente del Gobierno, que aquí en este Carlos. plató hace un año decía una cosa y ahora dice la contraria. Y a partir de ahí, el escalafón hacia abajo, incluido el fiscal general del Estado, son los que han cambiado de criterio y están tratando de defender lo que el resto de la profesión considera indefendible. Yo creo que el presidente del Gobierno cambió de criterio